¿Saben por qué Belle es uno de los mejores protagonistas que existen en las novelas ligeras? El muchacho, sí, puede que sea ligeramente homosexual al momento de tratar con las mujeres, pero en lo que respecta a llevar a cabo su papel como héroe no tiene igual. Por ejemplo, continuando la historia del volumen 21, continuando la narración de los eventos que pasarían en el piso 60, en el rescate de la familia Loki, llega un punto en donde Belle, desafiando la voluntad divina, crea un milagro. Utilizando su ingenio, utilizando su poder y sus habilidades, es capaz de retorcer el destino de las personas para crear situaciones que cambiarían para siempre la historia del mundo, inspirando, por supuesto, a todos aquellos que lo han visto. Esta es la historia de cómo una amazona debió morir, de cómo Tiona finalmente debió haber apagado la llama de su vida, asesinada por Beth y por Leon, pero fue gracias a la determinación inquebrantable de Belle que ella fue capaz de vivir. Claro, el muchacho tuvo que pagar un gigantesco precio, sentir una sensación peor que la del mismísimo infierno, morir de la manera más desastrosa posible, para así salvar la sonrisa de una sola mujer. Damas, caballeros, por favor, acérquense a la hoguera. Quisiera continuar la narración del volumen número 21, ya finalizando las fiestas y volviendo a retomar todo este trabajo que he llevado a cabo hasta el momento. Así que, pónganse cómodos todos mis suscriptores, jalen una soda y continuemos esta narración. Anteriormente vimos que Belle, a pesar de ser prácticamente inmortal y tener poder infinito, no es invencible. El muchacho está sujeto a ataques psicológicos y a daños severos si llega a bajar la guardia. Llega la oportunidad, retomando la historia, en donde Falsa Signs aparecen y empiezan a atacarlo, aprovechando de que él había bajado la guardia para confrontarlas. Ellas eran unas bombas kamikazes de explosiones de viento espiritual que prácticamente desgarraban el cuerpo del muchacho y lo obligaban a regenerarse constantemente, pero no tenía el tiempo suficiente para seguir luchando. De no ser por la intervención de Beth, el chico quizás habría fallecido en medio de este bombardeo constante de explosiones kamikazes. Finalmente la batalla había terminado. Beth, ya endureciendo su corazón, había eliminado a todos sus adversarios, a todas las Falsa Signs. Sabía perfectamente que no eran sus aliadas y no le pesaba destruir a estos monstruos con el rostro de la mujer que amaba, porque los había visto anteriormente asesinar a sus compañeros. Por lo tanto, endureciendo su determinación, arrasa con todos ellos, permite que Belle se recupere y se reagrupan. El grupo empieza a entregarle provisiones a Beth, agua, comida, pues este no había logrado alimentarse muy bien en la semana que había pasado. El chico, recuperando sus fuerzas después de devorar un gran trozo de carne y vaciando de un solo tazo una gigantesca botella de agua, está listo para continuar con su misión. Él podría guiarlos por el piso y llevarlos al sitio en donde se habían enfrentado anteriormente al espíritu, el sitio en donde Ainz fue absorbida. Quizás aún permanecía ahí. Entonces todos, reagrupándose, preparándose para continuar con su misión, preparan sus armas y empiezan la carrera para llegar hasta ese punto. Durante el recorrido, a pesar de que se le había notificado a Beth de que Belle era la punta de lanza, él no quería quedarse atrás, no quería ver cómo el muchacho se encargaba de todo. Por lo tanto, aunque él debería conservar fuerzas debido a que aún seguía bastante resentido por pasar una semana en este lugar, no iba a permitir ser opacado por el muchacho, y entre ambos empezaron a aplastar las hordas de monstruos que aparecían en el calabozo. Belle se enfrentaría a todos aquellos monstruos que fueran generados de forma natural, y Beth de todos los monstruos con forma de Ainz que aparecieran en el camino, tratando de interponerse nuevamente en su trayecto. Dentro de la sala de oraciones de horario estarían todos los dioses visualizando esta trayectoria, esta misión. De repente, Hermes lanza una pregunta al aire. Bueno, no quisiera hacer aguafiestas en la situación, pero quisiera que ustedes den una predicción. ¿Cuánto tiempo creen que es el límite del que disponemos para salvar a Ainz antes de que sea el fin del mundo? Lo sabían. Si la chica llegaba a ser absorbida por ese espíritu corrupto, el mundo inferior quedaría devastado. No habría manera de derrotarlo, y sumado este terrorismo, esta catástrofe, al dragón negro, no importa cuántos héroes nazcan, todos morirían en este piso y el mundo llegaría a su fin. Entonces, de forma jocosa, pero no tan alejado de la realidad, dijo: ¿cuánto tiempo creen que queda hasta el fin de los tiempos? Entre ellos lanzan bastantes números.
Hestia dice 24 horas, Hermes dice 23, pero el más pesimista hasta el momento fue Uranos, quien decía 18. Pero aquí Freya dice de una forma bastante cruda: yo creo que solamente tenemos 3 horas antes del fin del mundo. Esta frase los dejó impactados, pero ella dijo que realmente solamente estaba disparando una frase al azar. Gracias a que sus ojos podían ver las almas de los niños, era capaz de distinguir quienes tenían potencial, y todo el laberinto ante sus ojos tenía la alma de Ainz. Entonces la absorción estaba muy cerca de completarse. Quizás ella, debido a su intuición, pensaba de que no disponían de un día completo, solamente un par de horas, hasta que finalmente llegara la hora del juicio final, pero no tenía pruebas para sustentar sus argumentos. Aún así, esas frases dejaron bastante zozobra en los que los escucharon. Pero bueno, volviendo a la perspectiva de los aventureros que estaban cruzando el infierno, finalmente llegarían al punto más cruel que deberían afrontar en esta historia por el momento. Finalmente vieron un cráter gigantesco, y ahí estaba el cuerpo de una amazona parasitada por un insecto, por una araña, mientras estaba destrozando a todos los monstruos a su alrededor. Todos, al verlo, sabían de que era una situación o un escenario posible. Este lugar tenía monstruos de tipo arácnidos que se podían adherir a los cuerpos de los aventureros y utilizarlos como cascarones, para así convertirlos en sus huéspedes y poder sobrevivir. La posibilidad existía, y delante de sus ojos la situación que más querían negar, pero muy probablemente habría ocurrido, estaba realizándose. Fiona, la amazona, una de las mejores amigas de Ainz, uno de los pilares de la familia Loki, estaba siendo parasitada por uno de esos mismos monstruos. Quizás alguien especializado en la sanación que pudiera realizar milagros únicos podría salvarla, pero Hate no podría hacerlo. Quizás la Santa, sí. Quizás la principal hija de la familia Díaz Zenith podría encargarse de eliminar a ese monstruo y reparar el cuerpo de Fiona, pero ella no podría hacerlo. Y tampoco podrían arrancar ese parásito de buenas a primeras, porque la posibilidad de asesinar a su huésped cuando este parásito es arrancado es muy alta. Básicamente es certera. No hay manera humana para salvar a una persona o a un aventurero una vez es consumido y convertido en un huésped. El cuerpo de Fiona sinceramente daba miedo y era asqueroso de ver. De sus ojos brotaba una planta y las garras de esa araña estaban clavadas en sus cuencas oculares. A su espalda sobresalía como el tórax de una araña, un insecto completo, y sus demás patas estaban clavadas en su espalda, casi ajustándose a su columna vertebral. El brazo que había perdido ahora estaba reemplazado por virdes, por plantas, por raíces. Y como lo dije anteriormente, Fiona, manipulada por este monstruo, estaba empezando a atacar a todos los monstruos que estaban a su alrededor, mientras empezaba a murmurar una sola frase: Ainz, Ainz, ¿dónde estás, Ainz? Ainz. Repetía eso como una muñeca rota, tratando con su fuerza de voluntad en aún rescatarla, en aún ayudarla, pese a que había quedado completamente inconsciente. La amenaza del monstruo que estaban ante sus ojos era de nivel 6 y cientos de cadáveres de otros monstruos la empezaban a rodear. Beth quedó completamente petrificado. Loki casi se pone a llorar. Y esta era la razón de la sensación tan extraña que estaba recibiendo por parte de su Extalia, por parte de la sensación de las bendiciones que había otorgado a sus hijos. No sentía que ellos habrían muerto, pero había unas cuantas sensaciones, unas cuantas señales que eran muy extrañas. Y esta era la causa. Realmente Fiona ya estaba muerta. Solamente sobrevivía de forma artificial gracias a que este parásito la mantenía aún viva. Para evitar que ese cuerpo resistente y fuerte de repente falleciera y no tuviera acceso a su poder, aún mantenía su alma ligada a la carne para que así aún manteniera ese poder, esa fuerza. A ella no se le permitía morir tan fácilmente. La planta se aseguraba de regenerar los daños tan severos y graves que había recibido cuando Ainz la atacó. Pero sinceramente ya no habría forma de salvarla. Sin la Santa de la Sanación, lo único que quedaría es una muerte inevitable, dolorosa y cruel, pero también es la más piadosa que podrían hacer. Matarla
sería el acto más bondadoso por ella, para que así no siga sufriendo ese tormento infinito. Seguramente el dolor que yacía en su corazón era tan duro. Su cuerpo debería estar ardiendo. Sentir la capacidad de perder todos sus movimientos y estar prisionera por algo más que la manipula debería ser asqueroso y doloroso. Ante la escena tan cruel que se estaba desenvolviendo, Beth quería tratar de hacer algo, pero él realmente no es muy bueno con las palabras. Salta al cráter y empieza a gritar a llamar a su amiga por su nombre, pero le gritaba con bastante furia, diciéndole: estúpida amazona, ¿cómo permites que ese monstruo te controle? El pseudoparásito observa a su oponente y empieza a atacarlo. Empieza a desenvolverse un combate entre ambos. Beth grita con todas sus fuerzas, suplicando para que ella trate de recordar su ego, trate de despertar. Bueno, sus súplicas no son las convencionales que todos conocemos. Él, quizás con insultos, con malas palabras, desafiándola, es su manera de suplicar a los dioses y a los cielos de que su amiga reaccione. Él no quería matarla, no quería lastimarla, pero cada uno de sus golpes era mortal, era fatal, a pesar de que ella los bloqueaba y los desviaba. Era un enfrentamiento de dos aventureros de nivel 6. Habían dos personas que presenciaban la escena y no sabían qué hacer. No podían actuar porque le parecía algo realmente doloroso de presenciar. La primera era Lefia. Ella miraba a Tiona prácticamente como su hermana de sangre. La amaba, la quería, era su compinche en todas sus aventuras. Literalmente, no solamente era su familia de nombre, era su familia de hecho y derecho. El segundo era Belle. Esta chica era la segunda con la que más contacto había tenido en la familia Loki y también una de las mujeres que más bien lo había tratado a lo largo de toda su historia en Horario. Verla en esta condición, en esta situación, era muy crudo para su corazón, y el chico, a pesar de que sabía perfectamente que matarla sería el acto de piedad más bondadoso que podría otorgarle, no sería capaz de levantar un cuchillo con ella, no sería capaz de levantar un arma para tratar de hacerla sangrar o lastimarla. Era algo simplemente imposible. Para Lefia era exactamente lo mismo. Si querían darle una muerte, darle una sepultura, tendría que ser por parte de aquellos que ya endurecieron sus espíritus y su corazón, es decir, Leon o Beth. Los chicos estaban temblando. Prácticamente Lefia se puso a llorar. Durante la batalla que estaba teniendo Beth y Tiona, parasitada, de repente la chica reacciona, como que levemente es capaz de tomar una pequeña parte de su cuerpo y retomar su control, su garganta. Al darse cuenta que Beth la estaba gritando, la estaba regañando y la estaba confrontando, primero pregunta: Beth, ¿eres tú? Aquí Beth ligeramente se alegra, sonríe y le dice: sí, soy yo, así que por favor libérate de una buena vez, tenemos que rescatar a Ainz. De las palabras de su amiga, ella dice de forma bastante triste que no puede, que le deja a él todo lo demás. Así que, por favor, sálvala. Ella comprendía que la muerte era su única salida. No había forma de salvarla. Entonces, Leon interviene ante la perspectiva tan cruel y triste que estaba teniendo Belle y Lefia. Aquí, él les comenta, no es una orden, tampoco es un mandato, es una sugerencia. Les informa que si se une a la batalla, junto a Beth, le costaría solo 15 segundos matar a Tiona, darle una muerte limpia, rápida. Recordemos que el tiempo dentro de este calabozo es algo demasiado importante. Nadie sabe cuándo Ainz sea completamente absorbida. Si se quedan en este sitio meditando sobre qué hacer, puede que el fin del mundo se presente. Por lo tanto, le pide a Belle y a Lefia una decisión: tratar de salvarla o darle piedad y matarla de forma inmediata. No le iba a pedir al muchacho que salte para ejecutarla, él no tiene ese corazón, pero la decisión se la dejaría a él. Lefia tampoco era capaz de tomar esa determinación. No podía pedirle a Leon que la salve, entre comillas, pidiéndole su muerte. Entonces el chico, desesperado, mirando hacia los dos lados, sin saber qué hacer, recibe una palabra de consolación. 5 minutos, Belle. Te dejaré que pienses durante 5 minutos. Y después llega una determinación. Después de los 5 minutos, dime si quieres que la mate. O dime si quieres intentar algo para salvarla. No importa la decisión que tomes, te apoyaré hasta el final. Al escuchar esta palabra, el muchacho logró calmarse un poco. Tenía tiempo para decidir. Y aquí
Todos los dioses, mientras presenciaban esta escena, recibieron un grito bastante fuerte por parte de Hermes. Él les dice: señores, a partir de este momento nadie tiene que decir nada ni guiar a los niños, porque la historia que se va a escribir tiene que ser hecha y decidida por los humanos. Nosotros no podemos intervenir, nosotros no podemos decidir. Si el muchacho pide o pregunta algo, podemos responder, pero no debemos sugerirle nada. No debemos dictar el destino del mundo inferior, porque ellos son quienes deben construirlo. Esos 5 minutos, y gracias a las palabras que León le había dicho hace mucho tiempo, un aventurero de primera clase debe aprender a guardar la calma en todo momento, le permitieron a Belle respirar, le permitieron aclarar su mente, y al presenciarla a ella, rápidamente busca en su mente, en su memoria, en sus recuerdos, algo, lo que sea, para poder confrontar esta desesperadora situación. Elixires imposibles, magia inútil. ¿Qué podría hacer para cambiar la situación? ¿Qué podría hacer para poder salvarla? Pasaban los segundos, los minutos, que parecían horas. El chico, después de 60 segundos, no sabía si había pasado ya 1 hora o 2. El tiempo, desde su punto de vista, se había hecho muy relativo. Su mente estaba procesando a una velocidad asombrosa, a la par de la velocidad de su cuerpo. De repente, una especie de inspiración empieza a correr por sus ojos, por su mente. Luego de recordar todas las batallas que había tenido hasta ahora, necesitaba probar algo. Habían pasado 3 minutos y 30 segundos. Lefia ya estaba rendida. Desde su punto de vista, ella no sabría qué hacer. No podía pensar en una forma de salvarla o pedirle a León que la matara. Pero entonces, Belle le dice a los dioses: oigan, sé que ustedes no me van a apoyar, lo acaban de decir, pero ¿podría hacerles una pregunta? Aquí Hermes sonríe y le dice: claro que sí, Belle, ¿qué quieres preguntar? Él, tratando de confirmar una pequeña teoría, una posibilidad muy ínfima que nacía en su corazón, les dijo: si estos monstruos o el monstruo que estaba parasitando a Tiona era listo, era inteligente, tendría por lo menos la capacidad intelectual de las mismas semiespíritus que habían estado confrontando hasta ahora. Entonces, aquí Hermes le dice que no está muy seguro, pero teniendo en cuenta el comportamiento de este monstruo, posiblemente sí lo era. Posiblemente no era como los demás monstruos que nacen, que se guían por sus instintos. Quizás era tan listo como un Xenos. Esta palabra hizo que algo, una idea en la mente de Belle naciera. Hace la segunda pregunta para confirmar: oigan, ¿ustedes creen que serían capaces estos monstruos de sentir sentimientos, sensaciones como alegría, felicidad o miedo? Esto hizo que todos se miraran entre ellos y dijeran: es posible. Si tiene la capacidad intelectual para pensar, seguramente también tiene sentimientos o sensaciones debido a la naturaleza de donde nació. Los espíritus lo tienen, y si este es uno de sus familiares, es muy probable que también puedan tenerlo. Estas 2 preguntas fueron prueba más que suficiente para que Belle se convenciera a sí mismo de llevar a cabo el plan más loco y peligroso, sin mencionar arriesgado, en pos de salvar a esta chica. Ahora, lleno de determinación, le pide a León intentar hacer solo una cosa, que le permita hacerlo y que no intervenga sin importar lo que pase. Él dice que lo presenciará. Lefia, con esos ojos suplicantes, no es capaz de pronunciar una palabra, pero su intención era clara: por favor, sálvala. El chico salta hacia el cráter y le dice a Beth que se aparte. Él, enojado, le dice que no quiere que intervenga en esto, pero él simplemente le grita que se quite. Quiere tratar de salvarla haciendo algo impensable. Entonces el lobo chasquea las lenguas, salta hacia atrás y Belle queda enfrente de ella. De repente, el monstruo reconoce un nuevo oponente y se lanza sobre él. El chico empieza a combatir. No la ataca directamente, solo esquiva y desvía sus ataques. Y luego, cuando llega la oportunidad clave, aprieta su puño con todas sus fuerzas y golpea el pecho de Tiona, lanzándola a volar. Recordemos que el poder físico del muchacho ahora está casi a la par de un nivel 7, superior a la de ese monstruo parasitario. Empieza a atacarla con furia, como si quisiera matarla. Le da una golpiza increíble, al punto que el monstruo empieza a sentir la sensación de peligro y de urgencia. Había una criatura que estaba a punto de asesinarla. Entonces, antes de que la criatura dé media vuelta para escapar, Belle la intercepta.
la agarra contra el suelo, la estrella en el piso y luego se monta encima. La cabalga como si fuera un caballo y alrededor de su cuello empieza a presionar sus manos como si quisiera ahorcarla, estrangularla. La presión es fuerte, es grave y empieza a gritarle frases de odio. Decía que la despreciaba, que siempre quiso asesinarla, que siempre quiso verla sangrar. Quería matarla y se aseguraría de hacerlo de la forma más lenta y cruel posible. La maldecía una y otra vez mientras los músculos de sus brazos empezaban a contraerse, mientras las venas de sus antebrazos empezaban a sobresalir por la cantidad de presión que él estaba ejerciendo sobre el cuello de Tiona. Todos estaban bastante aturdidos. El chico dijo que iba a salvarla, pero literalmente estaba ya matándola, y de la forma más cruel posible, por asfixia, y ahora la estaba insultando. Leon recordó las palabras de Bell. Por favor, sin importar lo que ustedes hagan, no intervengan. Déjenme intentarlo hasta el final. Mientras todos estaban expectantes, de repente, de los ojos de la araña que estaban parasitando a Tiona, esta empezó a temblar. Sentía que la muerte era inminente. Sabía que su cuerpo iba a morir y ella seguiría después. Entonces, después de escuchar las maldiciones de Bell, después de sentir de que la muerte era inevitable, toma una decisión: escapar de este cuerpo. Sabía que lo iban a matar, sabía que lo iban a purgar, pero los parásitos necesitan vivir en un huésped. Por eso, Bell había dejado intencionalmente una herida abierta en su cuerpo que no había regenerado aún, una que estaba alrededor de su cuello. Un corte diminuto, ni siquiera sangraba. Pero ese parásito, al sentir el miedo de estar a punto de ser asesinado, al saber perfectamente de que esta persona no estaba dudando en ejecutar a su huésped, de repente, el monstruo, en un acto de desesperación y miedo, abandona el cuerpo de Tiona y salta hacia el de Bell. Miren la importancia de esta estrategia. Sí, el mundo exterior trata de arrancar el parásito de su huésped. Debido a sus raíces, destroza todo lo que hay dentro. Su espina dorsal, sus órganos. Básicamente, los dos mueren al mismo tiempo. Pero si el parásito quiere pasar de un huésped, debe arrancar sus raíces del mismo cuerpo para que así las mismas se introduzcan sobre la nueva víctima y así amaenar y anidar. Bell lo había apostado todo, había apostado por esta situación, hacerle causar miedo al monstruo para que así él decidiera parasitarlo de forma intencional. Entró por el cuello del muchacho. Él sintió cómo esas venas, cómo esos nervios empezaban a introducirse en su herida y a extenderse por su cuerpo. Y aquí, él gritó: ¡gané! Luego de que el monstruo finalmente abandonó todo el cuerpo de Tiona y la dejó botada en el piso, el muchacho agarró su cuello en donde había sido atrapado, en donde había este monstruo saltado, y luego, reuniendo toda su determinación porque sabía que solo tendría unos segundos antes de que el control de su cuerpo sea robado, comete el acto más imprudente de todos y se lanza una bola de fuego a su propia integridad, a su propio cuello. ¡Pam! La explosión carmesí pasó, quemándole parte de la cara, quemándole la mitad del cuello y todo su trapecio. El muchacho gritó de dolor, pero quien también estaba sufriendo era sin duda alguna el parásito. La estrategia era simple y clara. El muchacho no podría morir tan fácil, pero su habilidad solamente lo sana a él. Y nada más. No sanaría a los parásitos, no sanaría a ningún intruso que existiera dentro de su cuerpo. Entonces su estrategia era muy simple y sencilla. Al permitir que este monstruo lo atacara y lo tratara de parasitar, él haría la estrategia del kamikaze y se inmolaría en fuego, destrozando su cuerpo con bolas de fuego, purgándolo en la llama sagrada, para así destruir al monstruo desde adentro.
Las raíces ya se habían extendido por básicamente todo el pecho del muchacho, pero con una sonrisa y una determinación macabras, el chico empieza a dispararse bolas de fuego por todo el pecho, una y otra, carbonizando sus órganos, su corazón, sus vísceras, sus huesos, sus cartílagos, sus músculos. Él podía sentir una de las muertes más dolorosas posibles, muerte por calcinación. Mientras se lanzaba las bolas de fuego que estaban destruyendo su cuerpo y regenerándolo constantemente, el parásito sabía de que él era el siguiente. A pesar de que trataba de anidar en sus músculos, ellos rápidamente eran reducidos a cenizas y luego regenerados. Pero el parásito no podía regenerarse. Gritos de dolor empezaban a escaparse por parte de ambos, por el familiar semi-espiritual y por Bell. Él recordó la escena cuando se enfrentó por primera vez a Asterios, cómo él lanzaba la bola de fuego y lo carbonizó desde adentro. Él dijo que quizás había recibido o habría sentido algo muy similar a lo que el chico estaba presenciando en este momento, pero no podía desmayarse del dolor. Si de repente perdía el conocimiento del monstruo, se alcanzaría a adaptarse a todo su cuerpo y se convertiría en la peor amenaza. Entonces Bell continuó lanzando su magia una y otra vez sobre sí mismo. Las llamas destrozaban su piel, las llamas quemaban su carne, su cabello, pero nuevamente volvía a ser regenerado por ese fuego azul sagrado. Esas llamas carmesíes y azules empezaron a bailar una detrás de la otra, y al cabo de unos cuantos minutos de tortura infernal combinada por los gritos del muchacho, ese cuerpo completamente carbonizado cayó al suelo nuevamente. No podía más con esta tortura interminable, pero creo que ya no era necesario. Había purificado su carne, había purificado todo lo que ese monstruo había hecho desde adentro y ahora estaba limpio. Todos habían presenciado la escena horrorizados, pero también increíblemente conmovidos. De repente, Tiona empieza a abrir los ojos y Bell, regenerándose poco a poco, lentamente, no tan rápido porque el dolor que había recibido y el daño eran macabros, empieza a trata de buscar a Tiona. Y después de arrastrarse durante unos metros, llega hacia donde estaba su cuerpo anteriormente, toma su mano y le pregunta si estaba bien, de una forma bastante entrecortada, pues el chico aún no estaba recuperado ni física ni emocionalmente de lo que acababa de pasar. En esta, Tiona nuevamente retoma el sentido. Abre sus ojos, que ya no estaban habitados por las garras de una araña ni una planta, y lo mira. Le dice: Argonauta, ¿eres tú? La chica había sido salvada. Bell había cometido un milagro. Había demostrado que mediante sus acciones y su determinación era capaz de forjar el destino. Las dos personas más conmovidas por esta acción eran sin duda alguna Loki, quien se prometió a ella misma no agradecerle aún al muchacho, no expresarle su gratitud sino hasta que haya rescatado a toda su familia, pero tenía una sonrisa asombrosa en su rostro, y Leon, que prácticamente estaba a punto de llorar porque acababa de ser testigo de un milagro, de cómo un humano había creado algo que se creía imposible. Él pensaba que los milagros no existían, de que eso simplemente era cosas de los cuentos de hadas, pero ahora lo estaba viendo. Era testigo de algo que nunca antes había pasado. Él acababa de depositar todas sus esperanzas en el futuro por Bell. Pero la continuación de esta historia, el nacimiento del espíritu corrupto con forma de Ainz y la batalla de Leon contra será para el siguiente video, mi hermano. Ya está muy largo, me excedí de los 20 minutos acostumbrados. Si te gustó, dale like, me gusta, comparte y nos veremos mañana con la continuación de esta historia. Adiós.